Saludos, apreciados participantes. Nos volvemos a encontrar ya en el segundo encuentro del módulo 3 del curso de generación de teoría en la investigación emergente. En esta oportunidad voy a compartir un ejemplo de la estructura teórica y los criterios de validación de una teoría según las ideas y postulaciones de Miguel Martínez en su libro Ciencia y Arte de la Investigación Cualitativa, publicado en el año 2004. Entonces, espero que me acompañen en este recorrido del ejemplo y los criterios de validación teórica. En este ejemplo podemos observar la estructura de una teoría que yo he denominado el cuarto estadio transcomplejo. Es una propuesta que yo estoy haciendo que está en construcción. Sin embargo, sirve perfectamente para mostrar lo que habíamos hablado en el encuentro anterior en cuanto a los elementos que debe contener una teoría y una figura que represente esa teoría. Sin embargo, es de destacar que no basta nada más con hacer una figura, sino que cada uno de estos elementos deben estar descritos en el trabajo de investigación. Cada uno de estos elementos deben de estar plenamente identificados y descritos en tu informe, que es lo que llamamos la tesis doctoral como tal. Entonces fíjense que en la estructura, en el cuadro de color marrón, entonces tenemos allí los conceptos que fueron identificados dentro de la revisión luego de haber aplicado el instrumento, aquellos conceptos que sí existen y que el investigador los identifica dentro del tema que está investigando, dentro del objeto de investigación. En este caso, entonces, esos conceptos ya existentes son los estadios que propuso Augusto Comte, los 3 estadios de la evolución del pensamiento del hombre en lo que él denominó la filosofía positiva, que es el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. Luego entonces los óvalos van a representar los constructos, es decir, los nuevos conceptos que el investigador va a aportar a esa teoría en construcción, que es realmente su aporte a la ciencia, ¿no? Entonces por eso se llama constructo, que es el nuevo concepto. Entonces se recuerdan que en el espacio anterior, en el primer encuentro de este tercer módulo, yo había colocado 3 óvalos que decían nuevos conceptos, pero también señalé que eso no era una camisa de fuerza, que podían haber 4, 5, 8, 10, que mientras más constructos el investigador sea capaz de generar y de interrelacionarlos, mayor consistencia va a tener su aporte. Entonces fíjense cómo allí estos nuevos conceptos o constructos representan los principios de la transcomplejidad, que son la complementariedad, la reflexibilidad profunda, la integralidad, la dialógica recursiva y la sinergética relacional. Y finalmente entonces se hace el análisis inductivo. Vuelvo a remarcar que se utiliza el método inductivo porque estamos construyendo una teoría en el enfoque cualitativo de la investigación emergente. Y finalmente hacemos las predicciones. Vamos a proceder ahora a evaluar la teoría que hemos presentado utilizando los criterios de validación presentados por Miguel Martínez en el año 2004. Primero que nada, yo debo señalar que el proceso de validación de una teoría es un proceso epistemológico muy arduo.
que va a depender en gran medida de los criterios de validez y de verdad que tenga la postura epistémica del evaluador. Es decir, si ese evaluador está enmarcado dentro de una postura epistémica positivista, los criterios que va a utilizar para validar la teoría van a ser unos criterios totalmente positivistas, propios de ese paradigma, buscando la causa-efecto, la experimentación, lo cuantificable, lo medible, las explicaciones al fenómeno desde el punto de vista lógico y racional, propio de la física. Sin embargo, los criterios de validación que deben estar presentes en la investigación enmarcada en el enfoque cualitativo, es decir, la teoría que estamos presentando en estos momentos, que está enfocada en el paradigma postpositivista, por supuesto que debe contar con otros criterios. Sin embargo, yo debo señalar que las teorías, sea cual sea la teoría, nunca va a recibir una aceptación unánime de validación universal. Siempre las teorías van a tener una parte de la comunidad científica que simple y llanamente no las apruebe, que no estén de acuerdo con ella y van a pretender refutarla en cada momento, utilizando criterios de validación propios de cada evaluador. Entonces, por ello yo creo que es de suma importancia que cada uno de ustedes, al momento de presentar ante la comunidad científica su teoría, lo hagan de una manera sencilla pero argumentada, que los evaluadores que estén en ese momento puedan entender lo que usted está mostrando y los elementos de importancia de tu teoría que sean entonces presentados de forma entendible por el jurado. Es decir, que tú puedas presentar aquellos elementos que permiten demostrar la articulación, esa interrelación entre los constructos que tú estás proponiendo y los conceptos ya existentes, que puedas demostrar allí el día de tu presentación ante la comunidad científica los elementos de predicción de tu trabajo teórico, y todos estos elementos entonces van a permitir dar la consistencia necesaria para la validez de tu teoría postulada. Bueno, entonces a continuación se presentan los 12 criterios elaborados por Miguel Martínez. El primer criterio que este autor utilizó fue el criterio de la coherencia interna. Este criterio va a corresponderse con el criterio de mayor importancia para una teoría, ya que una teoría es internamente coherente si todos los postulados que la conforman, es decir, sus teoremas y consecuencias, se relacionan entre sí. Es decir, que no posean contradicciones, que todas sus partes y elementos se integren en un todo consistente y que estén integrados de una forma coherente, sin contradicciones internas, que constituyan el mayor defecto de una teoría en lo mínimo, que la expresión de los defectos de tu teoría no sean notables a simple vista, para que entonces puedan tener esa capacidad de validación sin ser refutada.
El segundo criterio es el criterio de consistencia externa. Este criterio tiene que ver con la compatibilidad que hay entre la doctrina que constituye la teoría y el conocimiento establecido del mismo campo. Es decir, que debe la teoría o los postulados de la teoría en construcción deben guardar estrecha relación con el conocimiento existente en el campo del conocimiento del objeto de estudio. Sin embargo, yo debo decirles que la consistencia externa es un criterio esencialmente conservador que no fue tomado en cuenta por la mayoría de las teorías que dieron origen a las grandes revoluciones científicas, como por ejemplo la teoría evolucionista, la teoría del psicoanálisis, la teoría de la relatividad, por solo nombrar algunas. Fueron teorías que desde el punto de vista de la consistencia externa no tenían esa consistencia, es decir, no cumplían con ese criterio. Estaban sujetas a un juicio más básico y fundamental derivado del examen y la apreciación del contexto. Es decir, que entonces este segundo criterio de la consistencia externa, si bien es cierto que debemos tomar en cuenta que guarde relación con el estado del arte del objeto de investigación, no es menos cierto que si usted logra demostrar realmente otros elementos allí, todo lo que tenga que ver con la consistencia externa va a ser derrumbado. Siempre va a haber personas que digan que esa teoría, eso no existe, que eso es un invento, que no sé qué más, pero en la medida que los postulados y los constructos que usted esté presentando guarden coherencia e interrelación, entonces en esa medida va a tener mayor fuerza tu teoría y va a comenzar a ser aceptada por parte de la comunidad científica. El tercer criterio planteado por Miguel Martínez, el criterio de la comprensión con H intercalada. Este criterio básicamente lo que plantea es que aquellas teorías que tengan un mayor campo ampliado de su objeto de estudio, es decir, que abarque un campo más grande de conocimiento del objeto de investigación, de la temática abordada, esa teoría va a gozar de mayor consistencia y credibilidad que una teoría que tenga un rango de conocimiento más específico, muy pequeño. Entonces, la comprensión tiene que ver con la amplitud de el conocimiento que abarca la postulación, los constructos y sus articulaciones dentro de la teoría que tú estás presentando. El cuarto criterio para la evaluación de una teoría es la capacidad predictiva que tenga esa teoría. Es decir, que toda buena teoría ofrece la capacidad de hacer predicciones acerca de lo que sucedería o lo que no sucedería de darse ciertas condiciones específicas del objeto de investigación. Sin embargo, yo debo señalar que este criterio es bastante subjetivo y presenta dificultades al momento de realizar la evaluación, porque la predicción solo puede ser evaluada a través de los hechos. Entonces allí, dependiéndose de el elemento
del objeto de estudio, entonces podrá ser comprobado o no estas predicciones. Fíjense que también acá es importante volver a recordar lo que se dijo en el encuentro anterior acerca de las predicciones dentro de la investigación cualitativa. Si en el momento de la validación algún jurado les señala que porque usted va a colocar predicciones en su teoría, si la teoría es cualitativa, usted simple y llanamente le dice, bueno, mire, con todo respeto le sugiero que se lea a Miguel Martínez en su libro Ciencia y Arte de la Metodología Cualitativa del año 2004, donde él plantea unos criterios y unos elementos que conforman la teoría. También que revise la propuesta realizada por Fidias Arias en uno de sus editoriales, o que revise también otro autor como es Marco Fidel Barreras en su libro Sistematización de Teoría. Estos autores plantean que aun cuando la investigación que se esté llevando a cabo vaya a generar una teoría emergente, es decir, enfocada en el paradigma cualitativo, debe llevar dentro de ella la contemplación de las predicciones. El quinto criterio presentado por Miguel Martínez es la precisión conceptual y lingüística. En el momento de evaluar la teoría, se deben tomar en cuenta los aspectos de la precisión y exactitud lingüística, así como la utilización del lenguaje homogéneo y conexo de los elementos que conforman el discurso escrito de la teoría que se está presentando, y por supuesto también el nivel del lenguaje, y ese lenguaje debe estar en correspondencia con los elementos específicos del área del conocimiento donde se esté estableciendo el objeto de investigación. El sexto criterio que toma en cuenta Miguel Martínez para evaluar una teoría es la originalidad. Es decir, una buena teoría es aquella que es capaz de presentar elementos que no han sido presentados dentro del campo del conocimiento del objeto de investigación, que todavía no han sido presentados, y también la manera como tú logras articular esos constructos que estás presentando. Al respecto, este autor nos señala que las más fecundas revoluciones del conocimiento han consistido en la introducción de teorías que, lejos de limitarse a considerar lo sabido, nos obligaron a pensar de un modo nuevo, a formular nuevos problemas y a buscar nuevas clases de relaciones y de conocimientos. Yo aquí también quiero entonces tomar la palabra del doctor Balsa cuando él señala que debemos entonces interrogar de forma distinta la realidad para que ella nos responda de forma distinta y original. Porque si nosotros interrogamos a la realidad de la misma forma con que la hemos interrogado durante todo este tiempo, lo más probable es que la realidad nos siga respondiendo con falta de originalidad, con las mismas respuestas. Entonces, si queremos presentar algo original, debemos interrogar la realidad de forma distinta y con originalidad. El séptimo criterio está relacionado con la capacidad unificadora. Este criterio básicamente lo que plantea es el poder reunir aquellos dominios cognitivos que aún permanecen aislados del objeto de investigación. En el ejemplo que yo coloqué de la estructura teórica presentada, ahí se evidencia muy bien este séptimo criterio, cuando se ve cómo se unificaron aquellos elementos cognitivos presentados muchísimo tiempo antes por Augusto Comte,
Es decir, los tres estadios que él plantea de la evolución del hombre en la forma como percibe el conocimiento, que es el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo, se unieron de manera unificada con los principios que está presentando hoy en día la transcomplejidad para conformar un cuarto estadio denominado el estadio transcomplejo. Entonces allí podemos evidenciar esa capacidad unificadora. En este mismo orden de ideas, fíjense cómo Newton unificó en una teoría la mecánica terrestre y la mecánica celeste. Así también Maxwell unificó en su teoría electromagnética las teorías de la electricidad y el magnetismo con la luz. Y en este mismo sentido, Neighbor sintetizó en su teoría atómica la teoría previa de Rutherford y la mecánica cuántica de Max Planck. El octavo criterio tiene que ver con la simplicidad o la parsimonia. Existen teorías muy complejas en su estructura, que tienden a ser un poco enredadas o enmarañadas. Y también entonces existen aquellas teorías, que es la que propone este criterio de la simplicidad y la parsimonia, que tienden a ser muy simples y lineales. Es decir, que las teorías, cuando son evaluadas, tienen que tomarse en cuenta este criterio de la simplicidad, de esa forma fácil de comprender lo que tú estás presentando. Es decir, entonces, que para la construcción de la teoría debemos tomar en cuenta que lo que presentemos debe ser de una manera simple, entendible, pero tomando en cuenta que no por el hecho de pretender presentar algo simple vayamos a quitarle elementos que realmente sustenten el objeto de estudio, que realmente le den la consistencia y la fuerza a tu teoría. Es decir, que en honor a la simplicidad no podemos perdernos una parte de la riqueza del objeto estudiado. El noveno criterio es la potencia heurística. Aquí entonces debemos tomar en cuenta propiamente ese concepto de la heurística, el cual nos señala que son aquellas formas a través de las cuales el investigador va a plantearse las soluciones que le permiten descubrir y evaluar el progreso de lo que él está construyendo o lo que está buscando dentro de las interrogantes que le hizo a la realidad. Por supuesto que todo esto está relacionado con la forma como él va tomando las decisiones. Es decir, que entonces en el momento de evaluar una teoría se debe tomar en cuenta aquellos métodos que utilizó el investigador de forma exploratoria para resolver la situación problemática que él se planteó, para encontrar las respuestas a la inquietud o la duda que él tenía. Entonces, la heurística dentro de la generación de teoría es un elemento sumamente importante que debe ser considerado a la hora también de su evaluación. Porque fíjense que una teoría debe ser capaz de sugerir y guiar el sendero hacia nuevas investigaciones. Además, debe ser capaz de suscitar y promover nuevas ideas que den confianza aún en
existan ciertas resistencias en el área o el campo del conocimiento en el cual él esté planteando sus postulados y sus constructos. Entonces, este elemento heurístico es un elemento fundamental en el proceso de evaluación de una teoría. El 10º criterio que debemos tomar en cuenta al momento de hacer la evaluación de una teoría es el criterio de la aplicación práctica. Es decir, que la teoría que se genere debe tener una aplicabilidad real, que sea aplicable. Sin embargo, este criterio tiende a ser un poco contradictorio, porque fíjense, los grandes economistas, generadores de teoría, no llegaron a ser ricos nunca, no supieron aplicar ellos mismos la teoría que habían construido. Entonces, otro ejemplo famoso, Pestalozzi con su pedagogía en la educación. Y sin embargo, Pestalozzi, desde sus anécdotas, era una persona considerada como un pésimo docente. Es decir, que no aplicaba bien la teoría que él mismo había realizado. En líneas generales, entonces, una teoría debe ser capaz de ser aplicada. Es decir, que cuando se va a evaluar una teoría, entonces tiene que ver ese aspecto de aplicabilidad. ¿Es realmente aplicable? Entonces aquí es donde entra esa parte que no puede ser idealista, utópica. Es decir, una teoría no puede ser utópica, debe ser real, aplicable, que mira, esto sirve para esto y se hace de esta manera, así y listo. El 11º criterio es la contrastabilidad. Toda teoría debe ser capaz de ser confirmada, de ser refutada, es decir, que sea susceptible de esa confirmabilidad y refutabilidad, aunque de hecho tal vez solo se pueda confirmar y nunca refutar también, ¿no? Eso pudiese suceder. Este criterio de contrastabilidad tiene que ver con que todos los elementos que conforman la teoría, es decir, sus axiomas, sus postulados, las técnicas que se utilizaron, los constructos, la interrelación entre los constructos, los conceptos existentes y sus predicciones, deben ser capaces de ser refutados o confirmados. El último criterio es el criterio relacionado con la estética. Entonces, cuando se está evaluando una teoría, es necesario tomar en cuenta aquellos elementos que dan entrever la relación de la esencia y la percepción de la belleza de esa teoría, desde su simplicidad, la forma de presentarla, para que sea entendible y que también sea visible, algo visible dentro, entendible dentro de la estructura teórica. Es decir, que en esto debe ser tomado en cuenta elementos que tengan que ver con la utilización de los colores, la utilización de las figuras, la simetría o la asimetría de la misma. Sin embargo, muchas teorías han sido evaluadas desde este punto de vista de la estética, con una capacidad de simplicidad que, aunque no tengan esa interrelación, entonces la estética tiende a ayudar muchísimo a la hora de evaluar la teoría. Entonces,
es un elemento esencial a la hora de que vamos a presentar nuestros elementos teóricos, sobre todo cuando estamos generando esa figura o estructura que es la que, o imagen que es la que representa toda nuestra teoría. Entonces ahí debe jugarse muy bien con las tonalidades de los colores, con la forma como presentamos la interrelación entre los constructos, las líneas, los espacios, el tamaño de las letras, las imágenes que presentamos, en fin, procurar que esa estructura teórica tenga un sentido que sea agradable a la vista de las personas. Ya para finalizar, debo señalar que existe una realidad que debemos tener en cuenta a la hora de validar o no una teoría después de haber realizado su evaluación, después de haberle aplicado estos criterios. Es decir, que todos estos criterios pueden dar en menor o mayor grado la aceptación o la refutación de la teoría. Si la aceptación de la teoría presenta un nivel bajo, entonces obviamente que el investigador que está presentando esta teoría debe sentarse nuevamente a revisar y a reestructurar o a remodelar lo que presentó ante la comunidad científica. Y si no lo realiza, entonces lo más probable es que la teoría que está presentando sea rechazada. Es decir, que entonces la evaluación presenta los elementos fundamentales para aprobar o rechazar las teorías que se presentan ante la comunidad científica. Una vez que hemos explicado cada uno de los criterios de validación de la teoría, corresponde ahora entonces mostrar el instrumento elaborado para evaluar la teoría por Miguel Martínez. Este instrumento consta de los 12 ítems y de 5 columnas que representan cada uno de los niveles. La columna número 1 representa el nivel mínimo, la columna número 2 representa el nivel bajo, la tercera columna es un nivel intermedio, la cuarta columna un nivel alto y la quinta columna un nivel máximo de validación o aceptación de la teoría. Entonces, si vamos a evaluar una teoría, debemos colocar una X en cada uno de los ítems en una de las columnas. Es decir, no pueden colocarse más de una X en cada ítem. Por lo tanto, lo mínimo que puede sacar, obtener una teoría en cada ítem es un punto y un máximo de 5 puntos. No puede haber 2X en una misma fila del ítem. Entonces, si tenemos en cuenta este criterio, entonces lo mínimo en cuanto a totales de puntos que puede sacar una teoría serían 12 puntos, ¿verdad? Y lo máximo serían 60 puntos. Es decir, si nosotros estamos evaluando una teoría que en todos los ítems obtuvo un punto, entonces eso sería una teoría que sacaría mínimo 12 puntos, ¿verdad? No puede sacar menos de 12 puntos. Y si nos vamos al extremo superior, que entonces es una teoría que cuando le aplicamos el instrumento se le asignaron 5 puntos, es decir, en todos los ítems se marcó la X en el nivel máximo, entonces esa teoría obtendría 60 puntos. Entonces veamos cómo funciona esto. Si cuando aplicamos el instrumento, al totalizar el instrumento, esa
teoría suma un total de 12 puntos, entonces estaría en un nivel mínimo. Si obtiene entre 13 y 24 puntos, entonces el nivel de aceptación de esa teoría sería un nivel bajo, mientras que si obtiene entre 25 y 36 puntos sería un nivel medio de aceptación, y si obtiene entre 49 y 60 puntos entonces sería una teoría con un nivel máximo de validación y de aceptación por la comunidad científica. Esto no tiene nada que ver con el nivel de alcance de la teoría, ¿no? Sino estos son los niveles de validación. Entonces, si una teoría se ubica después de haberle aplicado el instrumento entre el nivel mínimo y el nivel bajo, es decir, si sacó 12 puntos o sacó entre 13 y 24 puntos, va a ser una teoría rechazada. Esa teoría lamentablemente debe ser rechazada por la comunidad científica. Pero entonces, si tenemos una teoría que al aplicarle el instrumento obtiene entre 25 y 36 puntos, que se ubica en el nivel medio, es una teoría que puede ser mandada a revisar en sus elementos y en su estructura para posteriormente ser presentada nuevamente ante la comunidad científica y volver a ser evaluada. Y si se ubica entre el nivel alto, es decir, entre 37 y 48 puntos, es una teoría que ya es aceptada, pero que tiene algunas debilidades, algunos elementos que pueden ser mejorados y perfeccionados dentro de ello. Entonces el investigador ahí lo que tiene es que tomar los instrumentos que le otorgó quienes evaluaron la teoría y revisar esos elementos para irlos mejorando y perfeccionando, tomando en cuenta que lo que dije en la lámina anterior, que ninguna teoría desde el punto de vista del enfoque cualitativo, es decir, ninguna teoría emergente va a ser una teoría concluyente, definitiva. Entonces, constantemente debe estar siendo revisada por la persona que elaboró la teoría para mejorarla, para incluirle un nuevo constructo, para buscar una mayor consistencia en la teoría. Es decir, tomando en cuenta estos 12 criterios, entonces constantemente estarlo revisando. Y por supuesto, si es una teoría que saca entre 49 y 60 puntos, entonces va a ser una teoría que va a estar aceptada por la comunidad científica y básicamente va a ir siendo aplicada y va a depender del investigador en la difusión de sus postulados teóricos para que ella comience a ser aplicada en el contexto del conocimiento donde él realizó su investigación. Bueno, estimados participantes, de esta forma no me queda más que despedirme de ustedes después de haber estado acompañándolos en todo el desarrollo del curso de generación de teoría, y la invitación es a que lleven a cabo el ejercicio que se les va a dejar en la plataforma de presentar su estructura teórica con algún pequeño resumen de lo que contiene esa teoría, con la intencionalidad no de ser evaluada, sino con la intencionalidad de poder compartir entre los que realizaron el curso conjuntamente con Epísteme para intercambiar opiniones, saberes, y entonces es por ello que también continúa la invitación a el foro
para que hagan la reflexión epistémica y puedan generar cualquier discusión relacionada con alguno de los aspectos tocados en cada uno de los encuentros de este curso. De mi parte, me siento agradecido y complacido por todos ustedes, invitándolo nuevamente a la participación y al atrevimiento de ir más allá, de proponer, porque de eso se trata la investigación, de eso se trata los estudios de quinto nivel, los estudios doctorales y los estudios postdoctorales, de convertirnos constantemente en investigadores, en observar la realidad de forma distinta, de interrogarla constantemente, de generar dialéctica y dialógica con nuestros pares y compartir con la comunidad científica y la sociedad nuestros pensamientos y los avances y resultados de nuestras investigaciones. Espero seguir encontrándonos en estos espacios académicos, tanto virtuales como presenciales. De mi parte, muchas gracias y quedo a su disposición a través de mi correo drjordis@gmail.com o epistemesjordi, y también a través de mis páginas sociales, el Facebook, el Twitter de Epistemes Jordi y el canal de YouTube de Jordi Salcedo. Atentamente, gracias nuevamente y espero pues que cumplan con cada una de las actividades. Ya se colocará en el curso en la plataforma la solicitud de los datos completos, revisar los datos de los participantes para que puedan acceder al certificado de la participación del curso de generación de teoría en la investigación emergente. Fue un placer haber estado con ustedes.